No me acuerdo que eso acercarse a los 40 es terrible, hermano. Bueno, un abrazo a todas y a todos ustedes, ciudadanas y ciudadanos de la República, afiliados al IES, jubilados, compañeros de Comité del Pueblo, vecinos de Ponciano. Felicitaciones por esta obra que no solo va a prestar un gran servicio, sino que en verdad embellece el barrio. Eso debe ser lo público. Antes estábamos acostumbrados que lo público debía ser lo más feo, lo más sucio, lo más ineficiente. Con la Revolución Ciudadana lo público debe ser lo mejor, compatriotas, empezando por lo estético. Y vamos a mejorar aún. Estos fueron los primeros proyectos cuando todavía no había estandarización, modelos homogéneos, normalizados, ya los tenemos. Entonces con esto podemos avanzar más rápidamente y más eficientemente. Un saludo a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación social, a las queridas compañeras y compañeros, funcionarios y médicos del Hospital Centro de Especialidades Comité del Pueblo Ponciano. Es impresionante la calidad del personal que tiene este centro, compañeros. Muchísimos especialistas, incluso venidos del extranjero, por la revolución sanitaria que se está llevando a cabo en Ecuador, por los equipos de última tecnología que tenemos. Un saludo a las señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, a las señoras y señores concejales del Distrito Metropolitano de Quito, a las señoras y señores asambleístas presentes en esta noche, al compañero Diego Guamba, representante de las organizaciones sociales del Comité de Pueblo, a la señora Nadia Guillén, directora administrativa del Centro de Especialidades del IES del Comité del Pueblo, y ella sí está cumpliendo años el día de hoy, ¿eh? Yo todavía falta, pero ella sí, así que felicitaciones. Muchas gracias por estar aquí en lugar de estar disfrutando su cumpleaños en la casa. Está cumpliendo su deber, pero muchísimas gracias por ese esfuerzo y ese sacrificio. Y esa es la nueva forma también de gestión de estos centros de salud, compañeros. Nuestros hospitales, este centro de especialidades, tienen gerentes, porque antes se ponía como director a un médico, pero no como director técnico en cirugías, medicinas, no, administrativo, director en todo. Y muchas veces perdíamos un gran cirujano porque teníamos un cirujano firmando cheques, ¿ya? Y ganábamos un pésimo gerente. Ahora tenemos especialistas en gerencia. Nadia es economista. Nadie es perfecto, Nadia. Pudo haber sido peor abogada, pero bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? No, una broma no. Yo soy economista, por eso puedo hacer esa broma. Un saludo al doctor Luis Morales, director médico del Centro de Especialidades del IES, del Comité del Pueblo Ponciano. Un saludo a nuestra compañera Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País, a nuestra querida compañera Marisol Ruilova, ministra de Salud subrogante, a nuestro querido compañero Richard Espinosa, flamante presidente del Consejo Directivo del IES, y un saludo a Víctor Hugo Villacrés, su predecesor, un saludo a Ramiro González, quien fue el que empezó esta obra, y un saludo solidario a nuestra compañera Cecilia Vaca, ministra coordinadora de Desarrollo Social. Bienvenidas, bienvenidos compañeros, a celebrar esta revolución de la salud. Con qué hermosa vista, ¿no? Quito es una ciudad realmente maravillosa. Y esta revolución ciudadana que transforma para siempre la vida de las mujeres y hombres de su pueblo. Hemos dicho que Ecuador ya cambió. Esa frase, sostenida con firmeza, no significa que hemos alcanzado todos los objetivos, pero sí significa que Ecuador no va a permitir que se vuelva al pasado. Si ustedes, alguien le propusiera poner el registro civil de antes de la revolución, ¿se acuerdan lo que era ese registro civil? Todos lo van a rechazar, ¿verdad? Las carreteras de antes de la revolución, los colegios de antes de la revolución, los centros de salud de antes de la revolución. Por eso decimos, Ecuador ya cambió, la gente ya tiene con qué comparar, la gente conoce sus derechos y no va a permitir que lo mismo de siempre nos vuelvan al pasado. No existe labor más noble ni oficio de mayor entrega que el de cuidar la vida de otro ser humano, cuidar de su salud, de su bienestar. Y para eso llega la Revolución Ciudadana a todo el país y esta tarde a los queridos barrios de Ponciano y del Comité del Pueblo, sitios emblemáticos de la capital y bastiones de nuestra Revolución Popular, lugar en el que nos sentimos en casa y entre hermanos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí presentes. Estamos cosechando lo sembrado durante todos estos años. Hemos dicho, lo sabíamos, que el 2015 iba a ser un año difícil. ¿Por qué?
3.000 millones solo en proyectos estratégicos, que debieron hacerse hace décadas y tendríamos un país muy diferente al que nosotros recibimos. Las 8 hidroeléctricas, los 6 multipropósitos. Además, iba a parar la refinería por la repotenciación integral, cerca de 1.000 millones también en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que va a quedar mejor que nueva, como Esmeraldas lo merece el pueblo ecuatoriano. Ya no más derrames, contaminación, incendios, etcétera. Pero eso significaba parar la refinería y tener que importar muchos más derivados, con mayor gasto público y mayor presión sobre las cuentas externas. Además de eso, llevamos 7 meses de derrumbe del precio del petróleo, llevamos 1 año de apreciación del dólar, que por una economía dolarizada como la nuestra es tremendamente grave. Pero incluso si no empezáramos ninguna obra nueva, la acción del gobierno ha sido tal que podríamos inaugurar una nueva obra cada día hasta terminar este año, compañeros. Esa es la revolución ciudadana. Y es la mejor respuesta. Y es la mejor respuesta a los de siempre. Mientras los que dicen no a todo, todo el tiempo, y fueron los que quebraron el IES, se apoderaron de nuestra salud, de nuestra educación, prohibido olvidar. Mientras marchan lanzando mentiras, piedras, bombas molotov, nosotros recorremos cada rincón de la patria, lanzando obras, optimismo, esperanza. El pasado, nunca más, compañeros. Es muy satisfactorio inaugurar obras esperadas durante años por nuestro pueblo, como carreteras, centrales hidroeléctricas, unidades policiales comunitarias y muchas otras más. Pero la alegría se multiplica cuando inauguramos obras construidas en los sectores populares, como este maravilloso centro de especialidades, Comité del Pueblo Ponciano, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bienvenidas y bienvenidos, habitantes del Comité del Pueblo, de La Bota, Cotocollao, La Kennedy, La Rumiñahui, Ponciano, San Isidro del Inca y tantos otros queridos sectores de la parte norte de la capital. Ciudadanos que nos acompañan para estrenar esta obra pensada, planificada y edificada, gracias a la reiterada confianza que han depositado en la revolución ciudadana que avanza indetenible, sembrando bienestar y alegría de vivir en todo el país. Estamos sembrando la patria de carreteras, hospitales, centros de salud, universidades y centros de especialidades como este. Aquí está el tan denostado gasto público, aquí sus impuestos, aquí la contribución de los afiliados al IES, aquí el fruto de toda una vida de servicio de nuestros jubilados a su patria, aquí el dinero de nuestra gente, sus recursos, dinero que la partidocracia despilfarraba y que nosotros invertimos en obras. Centros médicos de este tipo son prioritarios y fundamentales en nuestra filosofía del buen vivir, porque sirven en forma directa a la gente de menos recursos, a madres, niños, ancianos, que años atrás ni siquiera constaban en las estadísticas del Sistema Nacional de Salud. Hay que tener el corazón de hielo, la mente enferma, para criticar y oponerse al gasto público que sirve para edificar obras como esta, con instalaciones de primer nivel y tecnología de punta, listas para recibir y beneficiar a miles de ciudadanos. Cuidado, esto viene del IES, que no se refleja en el presupuesto del gobierno central, pero todos los demás centros de salud, hospitales, el tan denostado gasto público. Y es más, el IES también podría ahorrar, de acuerdo a los criterios de los economistas ortodoxos, porque todo este gasto, así sea del IES, que parte del sector público, mejora empleo, ingreso, y eso hace que se consuma más, se importe más. Y esa es la solución para ellos ante la falta de moneda nacional para controlar el sector externo. No tener hospitales, no tener obra pública, no tener servicios, y cómo equilibramos las cuentas fiscales, las cuentas externas. En los cementerios también estarían bien equilibradas, si la gente no consume, no vive, pero les aseguro que el bienestar no sería mayor. Esa es la economía torpe. La economía es inteligente, es buscar pasar las dificultades, años difíciles, con el menor impacto en cuanto a bienestar. Entonces esto también es parte del gasto público, no del gobierno central. Y me estoy refiriendo a muchas otras obras que hacemos sí directamente desde el presupuesto del gobierno. Y aquí están sus aportes, compañeros. Después de décadas en que el neoliberalismo buscó por todos los medios desmantelar al IES, se lo va a demostrar, con el fin de privatizarlo, el gobierno de la Revolución Ciudadana, en forma valiente y decidida, como ningún otro gobierno en historia, decidió recuperar, no el IES es un instrumento, un medio,
decidió recuperar la seguridad social, ese derecho fundamental para los afiliados, para los trabajadores, para los ciudadanos en general. Y esta recuperación ha significado el mejoramiento de los servicios, la construcción de nueva infraestructura de salud y a través de la creación del Banco del Afiliado, el BIES, que ha sido un éxito sin precedentes, el mayor banco del sistema en los actuales momentos, uno de los mayores. Se han otorgado miles, en hipotecarios el mayor, se han otorgado miles de créditos hipotecarios que han permitido a los afiliados acceder al sueño de tener una casa propia. Ustedes saben cómo era la vida antes, casarse, trabajar 30 años para ver si después de 30 años uno se podía comprar su casita al final de la vida, ya cuando los niños crecían, se iban a la universidad. Ahora, gracias a los créditos hipotecarios del BIES de largo plazo, facilidad de pago, la gente se casa con un número de aporte de 3 años, ya pueden disfrutar de su casa propia y pagarla a largo plazo. Y después de 12, 15 años ya tener finalmente su casa en la cual vivieron desde el inicio. Pero el camino no ha sido fácil. Para esto se ha tenido que enfrentar a verdaderas mafias que durante décadas medraron de esta institución. Mafias que escondidas en las sombras han buscado todas las formas, por intereses politiqueros o por corrupción abierta, impedir los avances en esta institución. Pero no claudicaremos en la lucha para seguir mejorando al IES. Estamos en el camino correcto. Queridas madres, queridos padres de familia, queridos niños, queridos jóvenes, este es el Ecuador del mañana. Bienvenidos a esta patria nueva. Lejanos están aquellos días en que las personas morían en las aceras de los hospitales. Hoy la gran noticia es que un hospital del IES marcha mal. Antes la noticia era si un hospital del IES marchaba bien. Lejanos son los días en que la gente se nos moría en las aceras de los hospitales, porque no había ni el hilo en emergencia para coserlos, en que los niños lloraban en brazos de sus madres sin recibir atención, o los ancianos que esperaban desde el amanecer una pastilla, como si fuera una limosna y no un derecho. Lejano están los días cuando había que hacer cola, 4 o 5 de la mañana, y el ticket lo entregaba el guardia de seguridad, y muchas veces no con poca corrupción. Prohibido olvidar. Eso ya es solo un triste recuerdo del pasado al que no volveremos. Les insisto, nos falta mucho por hacer, pero Ecuador ya cambió. El camino recorrido ha sido también mucho. Y lo importante es que nadie va a aceptar volver a ese pasado. Y para tormento de nuestros opositores, los devotos del buen sufrir, ¿verdad? El nuevo IES, el de la Revolución Ciudadana, invirtió $23 millones en este centro de más de 22.000 metros cuadrados de construcción en 5 plantas, donde funcionarán, ya funcionan, escúchenme bien, 133 consultorios, 133 consultorios, con sus respectivos médicos, hay médicos generales, pero muchos médicos especialistas. Además, incluso tiene 3 subsuelos para parqueaderos. Esto es lo que siempre se debe hacer. No tiene lógica que la consulta externa esté en el mismo hospital. Parecía que se hubiese planificado la mejor manera de congestionar nuestros hospitales. Consulta externa en el mismo hospital. Farmacia en el mismo hospital. ¿Por qué no se distribuyen los medicamentos en farmacias privadas? Y los paga el IES, obviamente, pero no tiene que ir la gente a los hospitales. Laboratorios en el mismo hospital. Para irse a tomar la muestra se tenía que ir al hospital, pero iba a pedir los resultados al mismo hospital. Nada de eso tenía que ser así. Aquí hay laboratorios con gran capacidad resolutiva. Y si falta capacidad resolutiva y hay que enviar la muestra al hospital, al laboratorio del hospital, va la muestra, no la persona. Y regresan los resultados acá y ojalá el servicio sea completo, querido Richard, y se puede enviar esos resultados incluso por mensajes de texto, vía internet, etcétera. Que el ciudadano reciba el mejor servicio desde su propia casa. Ya se está aplicando todo esto en este centro. Aquí, por ejemplo, tenemos grandes equipos de rayos X, pero ya no es el sistema de placas, sino todo es computarizado. Y aquí necesitamos básicamente tecnólogos en radiología. El radiólogo puede estar en Guayaquil, Cuenca, en el mismo Quito, y se le envía vía internet, electrónica, las muestras, las tomas de rayos X, hace el diagnóstico y regresan los resultados. Es decir, se mueven las tomas, las muestras,
no el paciente, no los ciudadanos, a tener esa cultura de servicio a los ciudadanos, a los usuarios, en este caso del IES, de los servicios públicos en general. Y aquí, queridas amigas y amigos, 73 médicos y 47 enfermeras, auxiliares y tecnólogos, es decir, un total de 120 profesionales de salud, están dedicados a atender con cariño, calidad y calidez a lo que estimamos serán cerca de 2.000 pacientes por día en consulta externa, en 13 especialidades: pediatría, medicina, familiar, odontología, ginecología, medicina interna, medicina general, rehabilitación, oftalmología, unos equipos espectaculares de oftalmología, dermatología, cardiología, neurología y nefrología. Para apoyar a estas especialidades, el centro y sus profesionales brindarán prestaciones de servicios en laboratorio, rayos X, econosonografía, y son equipos realmente de vanguardia, de punta. La Revolución Ciudadana acompaña a sus niños desde el vientre materno con el tamizaje neonatal, a sus madres que con tanto cariño aportan al bienestar del pueblo. La revolución avanza hacia una salud preventiva que nos permita alcanzar el buen vivir de todas y todos los ecuatorianos. El Centro de Especialidades Comité del Pueblo Ponciano es una obra que, insisto, descongestionará los hospitales de segundo y tercer nivel de la provincia en general, no solo de Quito, como el Hospital Carlos Andrade Marín y el Hospital San Francisco, que tienen una alta demanda de especialidades. Ya no hay que ir a esos hospitales, pueden venir a este centro. Y en agosto de 2014 ya iniciamos la construcción del Hospital del Sur, situado junto al Parque Lineal del Calzado. La obra tiene un área de 82.000 metros cuadrados de construcción vertical, con una capacidad de 400 camas hospitalarias y 100 consultorios médicos. Además contará con 17 especialidades médicas, área de diagnóstico, tomografía, resonancia, endoscopía, centro de imágenes, 11 quirófanos, 2 salas de parto y área de emergencia. Ese hospital tiene una inversión estimada de $130 millones y finalizará en enero del 2018. Ojalá lo puedan finalizar un poco antes, querido Richard. Es como si planifican para que cuando acabe el gobierno, los que nos siguen entreguen obras. De repente denos la sana satisfacción de cosechar lo que con tanto esfuerzo hemos sembrado todos estos años. Pero en todo caso, también desde el Ministerio de Salud ya está prácticamente listo el Hospital de Calderón, uno de los más modernos del país, y la Maternidad del Sur. Con eso, pues, mejoraremos muchísimo el nivel de atención de salud para Quito y la patria entera, y llegaremos, pues, a los estándares que recomienda la Organización Mundial de Salud en cuanto a camas hospitalarias por número de habitantes. Como ustedes bien saben, este centro de especialidades es apenas una muestra de los muchos logros del Nuevo Ecuador en materia de salud y en todas las materias. Ahora, en cumplimiento de la Constitución, se coordinan las acciones de salud, sobre todo entre los sistemas públicos. Hay 4 sistemas públicos de salud: Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay una confusión conceptual terrible. Y el Estado, el IES es parte del Estado. Si no fuera parte del Estado, como algunos grupos que quieren apoderarse del IES dicen, esto de los trabajadores, de los jubilados, y por supuesto, ¿no?, es un partido político que quiere apoderarse de esto, bueno, que tenga una cooperativa de ahorro y crédito, eso es derecho privado. El IES es parte del Estado. Entonces, a tener muy clara esa visión. O sea, no es, cuando dicen el Estado tiene que garantizar la seguridad social, claro, el IES es parte del Estado, el gobierno central es parte del Estado, todos debemos asegurar la seguridad social. Pero hay 4 sistemas de salud pública, les decía: Ministerio de Salud Pública, IES, ISFA, el sistema de las Fuerzas Armadas, e ISPOL, el sistema de la Policía Nacional. Esos sistemas públicos claramente deben marchar coordinadamente para optimizar recursos, para un mejor servicio a nuestra ciudadanía, para que nunca pase lo que pasó en Ibarra, lo que pasó en Latacunga. En Ibarra, el hospital del Ministerio de Salud frente al hospital del IES y todos a medio ocupar. En Latacunga, a pocos metros, el hospital del IES, el hospital del Ministerio de Salud. Es decir, con los mismos recursos, coordinadamente, se puede atender de mucho mejor manera a nuestra gente. Y eso lo ordena la Constitución. Hay sector privado, sector público, pero la salud no es mercancía. Y por eso es un sistema único de salud, y como lo dice la Constitución, el rector de ese sistema es el Ministerio de Salud Pública. Y como gobierno, en 8 años de Revolución Ciudadana,
Se han invertido más de 12.000 millones de dólares en salud. 12.000 millones de dólares, el tan denostado gasto público. Porque esto salva la vida del que no tiene periódico, del que no sale en los titulares. Pero esto ha tenido, entre otras cosas, además de centenas, miles de vidas salvadas, de gente que de otra manera no tenía acceso a servicios de salud, un gran alivio para la pobreza, una gran distribución del ingreso, porque la plata de bolsillo que se gastaba para salud ha disminuido grandemente. Aquí fácilmente, una ecografía, un rayo X, un examen de esos o una prueba de aquellas puede costar en el sector privado 80, 100 dólares, tomografía 200, 300 dólares. Ya en los hospitales del Ministerio de Salud, y antes no había un solo tomógrafo en los hospitales del Ministerio de Salud, ya en los hospitales del IES, para los afiliados, son esos servicios absolutamente gratuitos. Hemos gastado cerca de 12.000 millones de dólares y son los dólares mejor invertidos, porque es para la salud, para la vida de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros niños, de nuestras comunidades. Es una cifra que supera de largo a la inversión hecha en conjunto por los 5 gobiernos anteriores. Y alrededor de 20.000 nuevos médicos se han sumado al sistema público. Aquí también cómo torturan, cómo destrozan las estadísticas. La otra vez leí que 600.000 empleados, servidores públicos nuevos ha habido con este gobierno. Ni en total serán 600.000, incluyendo Fuerzas Armadas, Policía, salud, municipios, universidades, etc. Pero así es como se dice cualquier cosa en este país. Y aparentemente aquellos servidores públicos que aumentaron fue porque, acuérdense, estaba generalizada la tercerización y no aparecían como servidores públicos. Y la revolución eliminó esa explotación laboral llamada tercerización y dio estabilidad a esos servidores públicos. Lo que sí hemos aumentado son médicos para la salud de nuestra gente. 20.000, de los cuales 1.200 son profesionales que se acogieron, escúcheme bien, estos son síntomas del nuevo Ecuador y nos llenan de esperanza, de alegría. Antes la gente salía por todos los medios de su propia tierra, de la patria que los vio nacer, le habían negado las oportunidades, eran exiliados de la pobreza, eran estafados por el feriado bancario. Cerca de 10.000 profesionales de salud no salieron del país. Y a países de desarrollo relativo más alto que el Ecuador, Chile, Italia, España. Esa era la torpeza de los neoliberales, sus supuestos ahorros que salían mucho más caros. ¿Por qué? Porque estábamos subsidiando por falta de oportunidades de trabajo, por falta de una adecuada intervención del Estado, de un buen sistema de salud pública, no tenían puestos de trabajo esos profesionales de la salud. Y un médico nos cuesta formar 50.000 dólares. Tal vez un auxiliar de enfermería, una enfermería será menos. Pero eso significó centenas de millones de dólares con que subsidiamos a países más desarrollados que el nuestro. Los 10.000 profesionales de salud que no se quedaron para servir a su país después de fuertes inversiones para formarlos, sino que fueron a buscar puestos de trabajo, insisto, en Chile, España, Italia, etc. Hoy 1.200 de esos profesionales se acogieron al programa Ecuador Saludable, vuelvo por ti. Profesionales de la salud, enfermeras, odontólogos, obstetras, médicos, especialistas, luego de haber permanecido en el exterior, desterrados por la crisis bancaria en 1999. Esos hermanos han retornado porque saben que este es un país mucho mejor que aquel del que tuvieron que irse. La indolencia de los gobiernos del pasado hizo que nuestros médicos huyeran a buscar días mejores. Hoy vuelven con ánimo renovado, ánimo nutrido, esperanza nueva para servir a sus hermanos, para sumarse a esta revolución de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Otro gran logro que demuestra la confianza en el sistema de salud es el incremento de atención en los hospitales, en este caso el sector público. Tenemos la estadística. En 2006 hubo 16 millones de consultas, mientras que en 2014 el número aumentó a 44 millones, casi 3 veces más. Esto jamás hubiese sido posible en tiempos de la partidocracia. Los de la larga y triste noche neoliberal jamás se propusieron siquiera obras de esta magnitud. La medicina, la salud, era una mercancía más, como la educación, como tantos derechos fundamentales. Prohibido olvidar, ese era el Ecuador del pasado. No descansaremos hasta lograr un sistema de salud y un sistema de seguridad social de excelencia, digno de todas y todos los ecuatorianos. Juntos lo podemos hacer,
porque la Revolución Ciudadana camina junto a su pueblo, con los mismos propósitos del pueblo y hacia un horizonte común. Tenemos cohesión social finalmente en el país. La inmensa mayoría empuja, avanza hacia el mismo sur, ya no al norte, hacia la misma dirección. El IES, institución autónoma, sí, pero presidida por el representante del presidente de la República. Debe coordinar, como lo dijo Richard, con el Ministerio de Salud Pública. Lo ordena la Constitución, que es el ente rector encargado de dictar las políticas para el sector de acuerdo con la Constitución del Estado. Cuando llegamos al gobierno, en el año 2007, el IES contaba con apenas 1.663.000 afiliados, es decir, el 26% de la población económicamente activa y en relación de dependencia. 8 años después, no, en general activa, 8 años después son 3.2 millones de afiliados, lo que representa el 44% de la población económicamente activa, pero prácticamente todos los que están en relación de dependencia. Por eso el gran desafío, ese 50% de población económicamente activa que está independientemente trabajando. El gran desafío es que esa gente también acceda a la seguridad social, nuestros choferes, nuestros comerciantes informales, nuestros trabajadores autónomos en general. Y esta es la verdadera razón por la que aumentó la demanda de los servicios y de atención de salud en el IES, sobre todo por la incorporación de una inmensa cantidad, prácticamente el 100% de afiliaciones, se ha incrementado el total de afiliación, perdonen la redundancia un poco, prácticamente se ha aumentado en 100% el total de afiliaciones en nuestro gobierno, de 1.600.000 a prácticamente 3.200.000 ciudadanos. Y como no se cansan de perder elecciones, ahora vuelven para pretender confundirnos. Cuidado, nos dejamos engañar por los mismos de siempre. Cuando tengan una duda, escríbanos por redes sociales, entren a las páginas web, pregunten. Los que satanizan por un lado el gasto público, por el otro lado dicen que el gobierno pague todo. Los que dicen el IES autónomo para tratar de apoderarse del IES, como siempre lo hicieron bastante de nuestro gobierno. Por otro lado dicen que el Estado central pague todo. El gobierno central, por ley, sepan ustedes, paga el 40% de las pensiones jubilares. ¿Qué sentido tiene esto? Tendría algún sentido si le hiciera falta esa plata al IES, pero el IES no tiene en este momento déficit de caja, es decir, ingresa más de lo que egresa, eso se llama superávit de caja. Algún momento, si no se hacen ciertos ajustes paramétricos, tendrá déficit actuarial, pero en estos momentos el IES no solo es superavitario, es el mayor ahorrador del país. Pero como a finales de los años 60 quebró el IES, no se les ocurrió mejor decisión, y este es un parámetro recurrente en el convivir nacional, son cosas que no se entienden, no sabemos, o sea, hay cosas que debemos superar como país. Creer que mientras más se le saca al gobierno central, mayor ganancia. Eso no es crear riqueza, es arranchar riqueza. Y el gobierno administra un Estado, que somos todos nosotros, y mientras se le da más a alguien, alguien tiene menos. Mientras se le da más al IES, significa que hay menos libros, menos medicinas, menos UPCs, etc. Incluso si se le da más al IES para los jubilados, sepan ustedes que los jubilados del IES, con todo, por cuestiones de salud, riesgos de trabajo, etc., son unos 400.000, y que los adultos mayores en este país son cerca de 1.200.000. O sea que asumiendo que toda esa población son adultos mayores que no lo son, estaríamos cubriendo con pensiones jubilares solo un 30% de la población de adultos mayores. Y el otro 70%, gran parte de adultos mayores son en condición de pobreza. Sepan ustedes que lo que se le quita al gobierno central, alguien lo pierde. Como decía, a finales de los 60 quiebra el IES, y esto es algo recurrente en el país. La mejor solución, el IES autónomo, pero una ley para que el Estado pague el 40% de las pensiones jubilares. Y hubiese tenido sentido cuando existía déficit de caja en el IES, porque el Estado central y el gobierno sí deben garantizar las pensiones jubilares. Pero no tiene ningún sentido cuando al IES en estos momentos le sobra plata, tiene excedente de caja, flujo de caja positivo. Es decir, le está sobrando dinero, en otras palabras. ¿Y qué hace con ese dinero? Cerca de $1.000 millones por año. Cerca de $1.000
millones de dólares por año que el gobierno tiene que dar por ley, para que después se diga que excesivo gasto público, déficit fiscal, deuda pública, etc. ¿Qué hace con esa plata el 10? Como tiene superávit de caja, los tiene que colocar en algún lado. ¿Cuál es la mejor inversión? Los propios bonos del gobierno central. Y por eso hemos acumulado una deuda de 8.000 millones de dólares con el 10, de nuestro propio dinero. Y tenemos que pagar cerca de 500 millones de dólares en intereses. Eso significa unas 100 escuelas del milenio por año. ¿Qué sentido tiene todo esto? Por eso la reforma que hemos solicitado a la Asamblea, para que el Estado Central garantice las pensiones jubilares, pero cuando haga falta, no cuando sobra plata. Eso se llama ineficiencia, mala asignación de recursos. Si es que hace falta, que no se den solo 40%, que no se dé solo 1.000 millones, que se dé 2.000, 3.000 millones, lo que haga falta, pero cuando haga falta. Y hay gente que manipula todas estas cosas y confunde las cosas. Y cuando ciertos medios de comunicación hablan de la deuda del gobierno al IES, quieren dar a entender que el gobierno está en mora patronal. Por eso decía Richard, el gobierno no le debe un centavo al IES, no tenemos mora de nada, sino que es nuestra propia plata que le hemos dado al IES y la invierte en bonos del Estado, lo que ha acumulado inversiones del IES por 8.000 millones de dólares, que es una deuda del Estado, pero es inversión, no es por no haber cumplido con sus obligaciones por parte del gobierno central. Se ha generado de esta forma, ¿ya?, una deuda ficticia, solo con nuestra propia plata, con nuestra misma plata. El gobierno central, que se le paga el IES, compra bonos, 8.000 millones de dólares en deuda, 500 millones de dólares solo en intereses, cerca de 100 unidades educativas del milenio por año. Esto tiene que acabar. Y basta, por favor, pueblo ecuatoriano, no por este gobierno, por nosotros, si no es mi dinero el que estoy defendiendo, es el de ustedes, por nuestros hijos, por nuestros jubilados, por esa tercera edad que no tiene una pensión jubilar, no tiene nada. Basta de estas falsas dicotomías. IES versus gobierno. Y mientras más le saquen al gobierno, mejor. Y después los mismos que hicieron aquello, se rasgan las vestiduras por el gasto público, el déficit, la deuda. Y son estas leyes absurdas lo que producen gran parte de estos problemas. Lo último que salió, una ley del 2001 que establecía alegremente que la atención de salud de los jubilados, es decir, prácticamente la razón de ser del sistema de salud del IES, la tenía que pagar el gobierno. Y las enfermedades catastróficas de los afiliados también la tenía que pagar el gobierno. Entendamos qué ha pasado. Se ha querido esquilmar al gobierno central para, entre otras cosas, privatizar al IES. Esa ley era privatizadora, en concordancia con la Constitución. Tienen los textos, por favor, con la Constitución neoliberal de 1998, que quería privatizar al IES. Por si acaso, prohibido olvidar, que no nos engañen los de siempre. Acuérdense que en 1995, en plena noche neoliberal, hubo una consulta popular proponiendo al pueblo ecuatoriano privatizar el IES. Y el pueblo ecuatoriano dio un no rotundo a ese intento de privatización. ¿Y qué hicieron 3 años más tarde, 1998? Sin consultarle nada al pueblo, y son los mismos que ahora son los campeones de la consulta popular, contradiciendo la decisión del pueblo ecuatoriano de 3 años antes, hacen una constitución entre gallos y medianoche para privatizar al IES. ¿No me creen? Aquí están los artículos. Constitución de 1998, artículo 58, la prestación del seguro general obligatorio será responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Párrafo 3º, podrá crear y promover la formación de instituciones administradoras de recursos para fortalecer el sistema previsional y mejorar la atención de la salud de los afiliados y sus familias. Una forma elegante de decir privatización, darle a negocios privados la seguridad social y la salud. Prohibido olvidar. Y esto fue 3 años después de que el pueblo ecuatoriano había dicho por consulta popular no en las urnas. Así se burlan de nuestra voluntad. Y son los mismos que ahora se rasgan las vestiduras por la consulta popular. Que logren su consulta popular, los volveremos a derrotar en las urnas, compañeros. Pero prohibido olvidar, sobre todo ustedes jóvenes, para que vean, por favor, un ratito de silencio, de qué país
¿De qué país venimos? ¿En qué país estamos? ¿Qué país recibimos? ¿Cuánta doble moral? ¿Cuánta hipocresía? Bueno, en base a este artículo, hacen la ley de Marra, la que les mencioné. Año 2001, si me ponen los artículos legales, por favor. Ley del 30 de noviembre de 2001, artículo 10, reglas de protección y exclusión. Literal D, el jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del IES, en las mismas condiciones que los afiliados activos, con cargo a la contribución financiera obligatoria del Estado. ¿Por qué hacían esto? Porque los jubilados no eran negocio, pues. Las enfermedades catastróficas no eran negocio. Y al igual que se hizo en Chile cuando se privatizó la seguridad social, tenían que pasarle el hueso al gobierno para darle la troncha a los negocios privados. Y esto es lo que quieren ahora imponernos, compañeros. Ya basta, entendamos que estamos enfrentando las trampas que nos dejó el viejo país. Y ese viejo país nunca más, compañeros. Y fíjense que se habla de contribución financiera obligatoria del Estado. Pero ciertos estamentos del IES, con la mediocridad de siempre, con su ineficiencia y queriendo descargar el costo de su ineficiencia al gobierno, le filtran a la prensa corrupta de siempre, para sus titulares mañosos, que le demos 1.700 millones de dólares. ¿De dónde? Si aquí hablamos de contribución, nos ha dicho de pagar totalmente. Y más adelante, no los quiero cansar con más artículos legales, se dice que se pagará esta contribución de acuerdo al respectivo reglamento. El reglamento puede decir cualquier cosa, pagamos $10 por jubilado, o pagaremos cuando haga falta, etc. Pero ellos ya calcularon todos los costos de todo lo que han gastado, más muchas otras cosas, y eso lo filtran a la prensa y nos sacan titulares que debemos 1.700 millones de dólares al IES. Esto es falso, esto es mentira, son las trampas del viejo país. Y por favor, a superar esos mitos, esas cuestiones anacrónicas. IES versus gobierno central. Los dos somos parte del mismo Estado, del mismo cuero salen todas las correas. Lo que le sobra al uno le falta al otro. Los 1.000 millones. Esto sacó un editorial de un diario de la capital, mezclando todo, diciendo que esto no queríamos pagar el 40% de pensiones jubilares, de acuerdo a la ley. No, se trata de una ley del 2001 que crea aparentemente una nueva deuda incuantificable, porque nunca hubo el reglamento respectivo y solo habla de contribuciones. Pero es una ley que venía de la época privatizadora, que el gobierno central se haga cargo de la salud de los jubilados, ¿qué sentido tiene eso? Y de las enfermedades catastróficas de los afiliados. ¿Para qué? Para quedarse con lo que no es negocio, el gobierno central, todos los ecuatorianos, y darle a la parte privada lo que sí era negocio. Y algunos caen en esa trampa. Yo no daré 20 centavos más al IES, compañeros. Ya hay quien defienda al gobierno central, ya hay quien defienda la lógica, ya hay quien defienda la eficiencia, ya hay quien defienda el interés de todos los ecuatorianos. Ya basta de estas trampas, basta de esta inmadurez, basta de estas simplezas, de estas torpezas. Y salen los pseudo defensores del IES y que tiene que pagar todo el gobierno central, como si el gobierno central está representando a los marcianos. El gobierno central está representando a esos mismos afiliados del IES, más millones de otros ciudadanos que no tienen nada, a tener un país mejor, un país más sensato. La nueva reforma, la reforma a la ley, obliga al gobierno central a garantizar las pensiones jubilares, pero cuando hagan falta, no cuando sobre plata. Y por supuesto, vamos a pedir la inconstitucionalidad de esta ley absurda, rezago de las épocas más oscuras de nuestro país, la época privatizadora, la larga y triste noche neoliberal, compatriotas. Y la lógica era sacarle todo lo posible al gobierno central, como si no fuéramos lo mismo, como si estuviéramos al servicio de pueblos distintos. Y los medios mercantilistas han posicionado esta idea para desgastar al gobierno y llenan de mentiras sus páginas para tratar de indisponer a la gente con su revolución ciudadana. Ustedes no saben lo que tenemos que aguantar día a día. Todas estas patrañas, todas estas mentiras, todas estas imprecisiones que son, dicen parte de la verdad y parte mentira. Entonces son al final del día dobles mentiras, ¿no? Sí, existe la ley del 2001, pero es de época privatizadora. La propia ley dice que se pagará de acuerdo al respectivo reglamento. Nunca hubo el reglamento. Y habla de contribución del Estado, no que tiene que pagar todo el Estado central. Pero por ponerle otro ejemplo, tienen lo que mandaron en los días previos a la marcha del 19 de marzo a las Fuerzas Armadas.
Si me ponen, por favor, para que vean lo que tenemos que enfrentar todos los días, compañeros. A estar muy atentos, a confiar en su gobierno. ¿Cuándo le hemos fallado, compañeros? Esto fue, por ejemplo, lo que mandaron. Mandaron por redes sociales un oficio falsificado del Ministerio de Defensa Nacional, supuestamente firmado por el arquitecto Fernando Cordero, ministro de Defensa, a los señores oficiales generales, Dirección General del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, diciendo: considerando que desde la presidencia de la República del Ecuador, a través del Ministerio de Finanzas, se genera una política de la reducción de sueldos para personal de las Fuerzas Armadas y con el fin de precautelar la buena imagen institucional y enfrentar a la crisis actual en la que se encuentra el país, es necesario emprender una adecuada y correcta coordinación con personal a su mando para exponer la situación actual y la decisión tomada a nivel estratégico. En virtud de ello, dispongo que desde la presente fecha, el Departamento de Finanzas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas coordine con sección de finanzas de las diferentes fuerzas para que el presente mes se reduzca el 15% de haber militar. Esto mandaron los días previos a la marcha del 19 de marzo. Absolutamente falso y el documento totalmente forjado. Esto es lo que tenemos que enfrentar día y noche, compañeros. En este año difícil, titulares de supuestas deudas de 1.700 millones de dólares, oficios falsos diciendo que se le va a reducir el sueldo a las Fuerzas Armadas, banqueros encaprichados con la presidencia que dicen que subió el pescado 45% por la salvaguardia. No, subió su pescado, el salmón importado en Noruega, pero la trucha, la tileapa, la corvina, el bocachico, lo que consume el pueblo ecuatoriano, no ha subido 2 centavos, compañeros. Basta de tantas mentiras, basta de jugar con cosas tan serias. Dignifiquemos la política, la honestidad ante todo, la seriedad, la responsabilidad. En 2001, cuando querían privatizar el IES, se inventaron una ley por la que la atención de salud de los jubilados no tiene que cubrir el IES, sino el gobierno. Las enfermedades catastróficas de los afiliados igual, el gobierno central. ¿Quién puede entender eso? ¿Qué lógica tiene? La única lógica era para que las empresas privadas que querían reemplazar el IES tengan solo el negocio rentable. Esto es un completo absurdo. Y le insisto, no es mi plata. Si yo fuera un irresponsable, no, ¿para qué armarme tantos frentes, tanto lío? Me sometería nomás, claudicaría. Pero el pueblo ecuatoriano me eligió para defender sus intereses, para defender el bien común. No trabajamos por las próximas elecciones, trabajamos por las próximas generaciones y dejaremos a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos un país mucho mejor, mucho más lógico, mucho más sensato, mucho más institucionalizado del que nosotros recibimos. Compañeros, entendamos que el gobierno central es parte del Estado y que el IES es parte de ese mismo Estado. Y basta de autonomías a la carta. Cuando nos conviene somos autónomos, pero si yo quiebro usted me paga todo. Y usted también me paga la atención de salud de los jubilados y la enfermedad catastrófica. Es decir, yo soy autónomo, pero me paga todo el gobierno. Basta, compañeros, basta de esos absurdos. Transparentemos las cosas. Es hora de cambiar. Eso de que el IES es autónomo y que el gobierno central es un monstruo que no quiere pagarle es mentira. ¿Hasta cuándo tantos absurdos nos han cargado con obligaciones sin lógica ni concierto? Y es hora de cambiar todas esas cosas que no resisten el menor análisis. Les insisto una vez más, que el gobierno central garantice las jubilaciones, pero cuando haya necesidad, no cuando no tiene necesidad. Y por supuesto, declarar inconstitucional esa ley, que es un absurdo, que la atención de salud de los jubilados la pague el Estado central, cuando es la razón de ser del IES, pero era una etapa del proceso de privatización del IES. Y todavía hay esa burocracia dentro del IES que quiere volver al pasado y que conspira desde el IES contra el gobierno. Ustedes sabrán, compañeros, a quién creer. Si después de todo lo que hemos hecho por estos 8 años no nos creen a nosotros, sino los mentirosos de siempre, están en libertad de hacerlo. Pero saben que solo estamos aquí por ustedes, por el interés de la grande mayoría, compañeros. Los problemas del IES no son de presupuesto. En el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil, donde hemos empezado un saneamiento profundo, ni siquiera pudieron ejecutar el presupuesto que se les había asignado. Solo ejecutaron 60%. Eso es que los problemas del IES es por falta de plata, son mentiras
para justificar la mediocridad. Y les insisto, con la ley y la Constitución en la mano, no vamos a dar 20 centavos más al 10 mientras esta situación no cambie. Y el verdadero desafío es tener un IES y en general un sistema de seguridad social autosustentable. La visión central del IES se funda en la solidaridad. Quienes más ganan, más aportan y contribuyen a la seguridad, deben contribuir a la seguridad de aquellos que menos tienen. Y eso sucede también con las enfermedades catastróficas. Nosotros las atendemos como parte de nuestro compromiso social y político, que prioriza al ser humano por sobre el capital, pero el IES también debe atenderlas. En el Teodoro Maldonado descubrimos y frenamos casos de corrupción administrativa y profesional, con médicos que enviaban a los pacientes a clínicas privadas donde ellos mismos los atendían. Descubrimos también un boicot organizado para negar a los afiliados las medicinas que sí existían en las bodegas, con el único fin de desprestigiar al gobierno. Todo eso hemos tenido que aguantar y enfrentar, pero no nos vencerán, compañeros, venceremos, ni un paso atrás, tan solo para coger viada. Ya todos vieron lo que sucedía en las bodegas del Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil, donde una mafia organizada robaba medicinas utilizando recetas falsas para pacientes inexistentes y negaban la entrega de esas mismas medicinas a los afiliados que las que requerían con urgencia. La indolencia heredada del viejo país hizo que algunos desalmados prefieran dejar que las medicinas caduquen antes que ponerlas al servicio de los hermanos que las necesitaban. Dijeron que no había retrovirales. Nos sacaron ni sé cuántos titulares. Y cuando fuimos a examinar las bodegas, no solo que habían, sino que iban a caducar en pocos meses y teníamos retrovirales para atender no solo al Teodoro Maldonado, sino a todos los hospitales del país. Así ha sido la indolencia. El problema no es de plata, compañeros, es de eficiencia, de compromiso, de saber asumir responsabilidades. ¡Viva la Revolución Ciudadana! Estos y algunos otros problemas detectados con anterioridad nos llevaron a aplicar cambios radicales en el IES, basándonos en 4 ejes. La entrega de créditos hipotecarios para que los afiliados puedan tener su vivienda y el banco del IES. Le insisto que es un total éxito, que ya ha desembolsado 4.000 millones de dólares para más de 400.000 beneficiados. Hemos fortalecido la infraestructura hospitalaria. El IES cuenta con 97 centros de atención y ya tenemos el Hospital del Día en el centro de Quito. El centro especializado en fisiatría en Santo Domingo Los Áchilas, que atenderá a 500 pacientes por día. Y este hermoso centro que hoy inauguramos en este querido Comité del Pueblo Ponciano. En cuanto a ciencia y tecnología, el Hospital Carlos Andrade Marín realizará trasplantes de pulmón con galenos especializados en el exterior. Esto no existía. El 4.º eje es la atención a los adultos mayores y el Ecuador de la Revolución Ciudadana ya exhibe una de las tasas más altas de atención a este sector en la región andina. Como ya no saben qué inventar, todos los días un invento nuevo. Ahora dicen que vamos a desaparecer el Seguro Social Campesino. Con plata, propaganda, apoyo mediático, traen 300, 500 personas, todos sabemos. Esto es del MPD, ahí estaban los dirigentes del MPD. Pero la prensa corrupta, mercantilista, Seguro Social Campesino reclamando sus derechos. Nada más falso que esto, compañeros. ¿Qué sentido tendría dejar sin seguridad a nuestros campesinos? Más aún, un gobierno como el de la Revolución Ciudadana que está con los pobres, que es de los pobres, que es por los pobres. Lo que hacemos es trabajar incansablemente para dar a nuestros campesinos servicios de salud de primera calidad. Lo que no permitimos, y por eso, en sus estertores agónicos, estas marchas que ya no movilizan a nadie, lo que no permitimos es que grupos políticos y pseudo dirigentes sigan medrando en nuestros humildes trabajadores del campo. Por ejemplo, con un sistema de recaudación controlado por ellos. Vamos a cambiar estas prácticas y vamos a mejorar ese seguro social campesino, que en realidad es la discriminación institucionalizada, porque nos han acostumbrado a que, como son solamente campesinos, pueden tener las peores pensiones, pueden tener los peores servicios de salud. Y no vamos a detenernos, compañeros, hasta afiliar a las amas de casa. Su trabajo representa más del 15% del Producto Interno Bruto, es decir, más de 6% de lo que representa el petróleo. Y también está en carpeta la afiliación de miles de trabajadores autónomos, gente honesta que día a día labora con sacrificio para llevar el pan a sus hogares y que no tienen seguridad social. Por ellos trabajamos, no para los mismos de siempre. Este es el nuevo IES, que salva vidas, que genera bienestar,
que tiene la jubilación más alta de la región andina. Este es el nuevo rostro de la salud en el Ecuador. Ecuador ya cambió, compatriotas, y no hay marcha atrás. Para nuestro querido Comité del Pueblo, para nuestro querido Ponciano, para nuestros queridos afiliados, para nuestros queridos ciudadanos, esta nueva obra de la patria y la revolución ciudadana, el Centro de Especialidad de la Seguridad Social, Comité del Pueblo Ponciano. Lo mejor, y si es público, mejor aún, y si es para los pobres, aún mejor, compañeros. Nada ni nadie detendrá esta revolución ciudadana. ¡Que viva nuestra verdadera seguridad social! ¡Que viva Quito! ¡Que viva la patria nueva! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Y con estas palabras entregamos esta bellísima obra a la capital y a la patria entera. Hasta la victoria siempre, compañeros. Muchísimas